Aprendamos hoy un poco de la historia de la aviación en Colombia. Contémosles un poquito, mi Uli, en los 40 qué está pasando en Colombia, porque en Colombia está pasando algo súper importante. Para la época de los 40, si ustedes saben, o de pronto si no saben, pues acá les contamos, Avianca, que en esa época se llamaba Scatta, fue la segunda aerolínea en crearse a nivel mundial. En los 40 nace una norma que prohíbe que haya capital alemán en las compañías colombianas. Entonces, abro paréntesis, ¿por qué estamos hablando de capital alemán? Cuando constituyen Avianca el 5 de diciembre de 1919, su nombre original era SCAPTA, la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. La aviación en Colombia nace gracias a los alemanes. Y los alemanes pues constituyeron esta compañía en conjunto con colombianos en Barranquilla. Será a nivel mundial, Estados Unidos también tiene sus compañías que comienzan a crecer. Y en ese crecimiento, Panam le echa el ojo a varias aerolíneas en Latinoamérica para que estas aerolíneas sean aliadas a ellos. Entonces, dentro de esas compañías, Panam invierte en SCAPTA y con la fusión de SCAPTA y otra aerolínea colombiana que se llamaba SACO, que el referente histórico de SACO que es, que en SACO, en Medellín, esta aerolínea tiene un accidente aéreo y se mata a un cantante muy famoso en esa época que era Carlos Gardel. Entonces, al tener el accidente aéreo, la compañía no tiene capital suficiente. Scapta le dice, venga, yo la compro, no se preocupe, yo tengo dinero, nos volvemos una sola compañía y con el apoyo de Panam se crea Avianca, Aerovías Nacionales de Colombia. Avianca, con este soporte, con este músculo financiero de Estados Unidos que es Panam, pues comienzan a tener aviones más grandes, comienzan a volar a rutas más largas y por consiguiente Avianca comienza a ser reconocida a nivel internacional como la aerolínea de Colombia. Comienzan a llegar a muchos destinos a los cuales anteriormente no llegaban. Algo muy importante, cuando hacen el cambio de marca, Avianca comienza a cambiar su imagen corporativa y en esa imagen corporativa comenzaron a utilizar el color rojo como referente de Avianca. En ese cambio de imagen aparece algo muy importante que es algo que representa a Bianca y nos representa a los colombianos a nivel mundial, que es, ¿qué será, Jimena? La ruana, por La supuesto, ruana. por toda la simbología esa precolombina. En Colombia, la ruana, por el frío de los Andes, siempre, y el símbolo de Avianca también tiene el cóndor, entra, lógicamente, lo que estamos hablando de los símbolos también que representan la identidad nacional. Entonces, Uh -huh. viene tanto lo que es el cóndor como la ruana dentro de esta identidad nacional para Colombia. Crucial, pues bueno, contarles lo que estás hablando, que en esa época pues no teníamos las pistas que hoy existen, ni aeropuerto, ni habían torres, estamos hablando de los 40, entonces pues lógicamente el río Magdalena, lo que tú estás hablando, pues era el referente también para la navegación aérea en Colombia. Que Entonces, tener en cuenta es que la aviación cuando empezó en Colombia, porque pues todo era nuevo, no o sea, para la gente cuando llegó un avión que venía de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, un avión en un barco y lo ensamblan en Puerto Colombia, para la gente decía, bueno, pero este aparato ¿qué es? Porque en Colombia no se conocía qué era un avión. Entonces, para la época de 1919 hasta 30, 40, se utilizaban mucho los referentes visuales, el río Magdalena, las rutas de los vuelos se hacían era a través del río Magdalena, las cartas de navegación, todo esto lo comenzaron a hacer con la ayuda de los topógrafos para que vieran, oiga, mire, pilas que hay una montaña a tanta distancia de tanta ciudad para que cuando usted vuele no se encuentre con la montaña, sino que vaya y tome otro lado para poder llegar. Y así muchas cosas más. Bianca y en la de Panam, si tú lo ves, también los uniformes de las tripulantes eran con guantes blancos. sí, sí. ¿Por qué? Porque la aviación era algo muy exclusivo, cualquiera no podía viajar. Sí. Entonces el servicio que se daba en esa época era un servicio de un hotel 5 estrellas. De ahí Entonces sale los el meseros, servicio de guante blanco, de todo muy impecable. exacto, todo impecable, todo perfecto, el caviar, la champán, bueno, infinidad de cosas. Entonces, la función del tripulante siempre ha sido la seguridad, pero en esa época se enfocaba mucho más hacia el servicio.
Obviamente existían los protocolos de emergencia, cómo evacuar el avión. Obviamente no eran los mismos protocolos que tenemos hoy en día, porque pues A ver, habían aviones que no eran muy altos, entonces no tenían, los toboganes no existían, por ejemplo. Entonces para poder evacuar un avión de y C4 la tocaba puerta era estaba así, descolgarse la de puerta una... quedaba abajo. Entonces, si la puerta estaba abajo, Exacto. pues no había necesidad del deslizador. Y lo otro O es cuerdas. y referente histórico también en Colombia es SAM en los 40. Exacto, cuando la aviación comienza a popularizarse tanto en Colombia, pues obviamente comenzaron a existir muchas personas que querían invertir en la aviación. Y nos vamos a un referente histórico más antiguo. La primera aerolínea en Colombia ni siquiera fue SCATA, sino era una que se llamaba la CCNA, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, pero pues esta no duró mucho tiempo y después la que tuvo más renombre fue SCATA, que en los 40 se llamó Avianca. Y Pero en recordar el también que 40 era mucho más de correos que, pues, que de transporte de pasajeros en esa época. claro, los primeros vuelos se hacían ensayando con transporte de carga, entonces transportaban cartas de una población a otra. No piensen que los primeros vuelos hacían un Barranquilla a Bogotá directo, no, volaban era poblaciones muy cercanas porque las pistas era el río Magdalena, el río principal que nosotros tenemos en Colombia. Y retomando pues lo de Sam, pues sí, en el 45, el 5 de octubre de 1945, un grupo de empresarios de Medellín decidieron crear una compañía que se llamaba la Sociedad Aeronáutica de Medellín, SAM. Y esta compañía empezó con el transporte de carga, pero con el buen manejo que tuvo esta compañía, comenzó a transportar pasajeros y se volvió competencia de Avianca. Entonces Sam volaba a Washington, volaba a Costa Rica, volaba a Santiago de Chile. Eh, Después Sam siguió creciendo y llegó un punto en que, pues, Avianca, como lo hemos visto a lo largo de la historia, pues Avianca siempre ha absorbido a su competencia. Y pues en una época, en la época de los ochentas, Avianca decide absorber a Sam. Sam vende su participación y termina siendo una filial de Avianca. Pero bueno, También se une después con la Alianza Suma y eso sería para otro live que también nos encantaría hacer aquí tanto en Virtual Airlines como contigo, mi Mr. Airlines. Recuerda que esta nueva historia la estamos escribiendo tú y yo.